Aquí hay casas prácticamente regaladas. Hay un estado en México donde un pueblo entero puede vaciarse en cuestión de meses, y nadie en el resto del país se entera hasta que ya es tarde. Un lugar donde las casas coloniales de cantera rosa se venden por una fracción de lo que costarían en cualquier ciudad turística, no porque nadie las quiera, sino porque cada vez queda menos gente para venderlas. Un estado donde hace más de 300 años se juzgó a mujeres por brujería en los mismos pueblos que hoy se vacían por una razón completamente distinta. Hoy vamos a recorrer Zacatecas, el estado que en este momento está en medio de una de las disputas territoriales más intensas de México y que al mismo tiempo esconde ruinas que ni la arqueología ha podido explicar del todo. Antes de empezar, una advertencia. Lo que vas a ver aquí no es la Zacatecas de las postales. Es la Zacatecas que convive, calle por calle, entre la riqueza minera, la fe popular, el misterio y una violencia que en los últimos años se ha vuelto parte del paisaje cotidiano para miles de familias. Zacatecas fue, durante casi 3 siglos, uno de los mayores productores de plata del mundo. De sus minas salió buena parte de la riqueza que financió al Imperio Español, y ese dinero construyó catedrales, teatros y mansiones que hoy siguen en pie en la capital del estado. Pero esa misma riqueza dejó una huella particular. Pueblos construidos alrededor de una sola actividad económica que, cuando se agotaba la veta o caía el precio del metal, simplemente se quedaban sin motivo para seguir existiendo. Ese patrón, el de comunidades que nacen y mueren con la mina, se repite en casi todo el estado. Y en los últimos años, a ese patrón se le sumó un segundo motivo de despoblación: la disputa por el territorio entre grupos criminales, que según reportes de organizaciones internacionales de seguridad, se intensificó de forma notable a lo largo de 2025 y 2026, colocando a Zacatecas entre los estados con mayor actividad de bloqueos carreteros y presencia de múltiples organizaciones criminales del país. Carreteras que antes conectaban pueblos hoy se convierten, de un día para otro, en escenarios de bloqueos que paralizan la vida de miles de personas en cuestión de horas. Vamos a recorrer 7 lugares que explican, cada uno a su manera, por qué Zacatecas se ha convertido en una de las fronteras más singulares y menos visitadas de México. El primero es Susticacán, un pueblo diminuto de apenas unos cientos de habitantes, escondido entre montañas en el norte del estado. Durante siglos se le conoció como el pueblo de las brujas, por una tradición oral que combina curanderismo, rituales nocturnos y leyendas que ningún historiador ha podido confirmar ni descartar del todo. Se cuenta, según testimonios recogidos de generación en generación, que en sus calles todavía se practican limpias y rituales heredados de las mujeres que en la época colonial fueron señaladas como brujas por la propia iglesia. Sus casas de adobe, y muchas de ellas deshabitadas, se estima que pueden encontrarse por precios muy por debajo del promedio nacional, según portales inmobiliarios regionales, aunque las cifras exactas varían según la temporada y el estado de conservación. Lo que sí es un hecho documentado es que Susticacán perdió una parte significativa de su población en las últimas décadas, primero por la migración hacia Estados Unidos y más recientemente por el desplazamiento hacia ciudades más grandes del propio estado. El segundo lugar es Pinos, uno de los llamados pueblos mágicos de México. Aunque su nombre esconde una ironía, fue, en su momento, una de las ciudades mineras más ricas de la Nueva España, con vetas tan productivas que llegó a rivalizar con la propia capital del estado. Hoy buena parte de su casco histórico permanece semiabandonado. Casas señoriales de más de 100 años, con fachadas de cantera y patios interiores, se ofrecen a precios que, según reportes locales, pueden representar una fracción de lo que costaría una vivienda equivalente en Guadalajara o Ciudad de México. El motivo no es un secreto. La actividad minera que sostuvo al pueblo durante generaciones prácticamente desapareció y con ella se fue buena parte de la población económicamente activa. Caminar hoy por sus calles empedradas es, según quienes lo han hecho, como entrar en una fotografía que se quedó congelada hace un siglo. El tercer lugar nos lleva a un terreno distinto, Chalchihuites, y junto a él, la zona arqueológica de La Quemada, también conocida como Chicomostoc. Se trata de una ciudad prehispánica construida sobre una colina, con muros, pirámides y una plataforma ceremonial que los arqueólogos calculan tuvo su auge hace más de 1000 años y que en su momento pudo albergar a varios miles de habitantes. Lo que sigue sin resolverse del todo es por qué fue abandonada de forma abrupta. Existen varias hipótesis: conflictos internos, sequías prolongadas, invasiones, pero ninguna ha sido confirmada de manera definitiva por la comunidad científica. Durante siglos, incluso se le relacionó con el mítico Chicomostoc,
el lugar de origen de los pueblos nahuas, según sus propias tradiciones, aunque esa conexión tampoco ha podido comprobarse históricamente. Lo que queda es una ciudad de piedra, vacía desde hace más de 8 siglos, en medio de un paisaje que hoy vuelve a vaciarse por razones completamente distintas. El cuarto lugar tiene un nombre que pocos fuera de Zacatecas reconocen, pero que hace 3 siglos y medio protagonizó uno de los episodios más oscuros de la historia colonial mexicana: Sombrerete. En 1666, la Santa Inquisición abrió una investigación contra varias mujeres de este pueblo minero, acusadas de brujería y de practicar rituales prohibidos. Los registros históricos, conservados hasta hoy, documentan interrogatorios, acusaciones de pactos con el diablo y persecuciones que marcaron a la divinidad y la generación. Sombrerete fue, igual que Pinos, una de las grandes ciudades de La Plata durante la colonia, y buena parte de su riqueza arquitectónica todavía se conserva en templos y edificios del centro histórico. Te lidera Pero Nicolás en los Maduro últimos años, sería la este mismo justificación de municipio sus ha vuelto a combates en aparecer en países las como noticias. Venezuela y Esta ahora vez no por México. brujería, sino como uno de los puntos donde se han registrado bloqueos carreteros vinculados a la disputa territorial entre organizaciones criminales que opera en la zona norte del estado. El quinto lugar es Fresnillo, y aquí la historia cambia de tono. Fresnillo es, según cifras de producción minera, una de las ciudades con mayor extracción de plata del mundo en la actualidad, sede de una de las minas más productivas del planeta. Es también un importante centro de peregrinación religiosa, gracias al santuario del Santo Niño de Atocha, que cada año recibe a miles de devotos. Pero Fresnillo también ha sido señalado en múltiples reportes periodísticos y de organizaciones de seguridad como una de las zonas del país con mayor disputa territorial entre grupos criminales, debido a su ubicación estratégica como corredor hacia el norte. Se dice que esa combinación, riqueza mineral, fe popular y posición geográfica clave, es justamente lo que ha convertido a Fresnillo en un punto de fricción constante. Para quienes viven ahí, la vida cotidiana transcurre entre la actividad económica normal de una ciudad minera y las noticias de bloqueos o enfrentamientos que, según medios locales, se han vuelto recurrentes en Conquistador español francés. El sexto lugar es Valparaíso, en el occidente del estado, en una zona rural donde limitan Zacatecas, Durango y Jalisco. Se trata de una región que, de acuerdo con análisis de seguridad citados por medios nacionales, ha registrado presencia de distintas organizaciones criminales en disputa por el control de rutas hacia el llamado Triángulo Dorado, la zona montañosa donde confluyen varios estados y que históricamente ha sido asociada con el cultivo y tránsito de sustancias ilegales. Ahí, comunidades enteras han reportado desplazamientos forzados y, según testimonios recogidos por periodistas locales, terrenos y viviendas que quedan prácticamente abandonados de un día para otro. No existen cifras oficiales unificadas sobre cuántas familias han dejado la zona, pero el patrón de casas vacías con la puerta simplemente cerrada, sin vender ni rentar, se repite en varios de estos poblados serranos, donde el silencio se ha vuelto, según quienes aún viven ahí, la forma más común de protegerse. Y llegamos al lugar más extremo de esta lista, el Teúl de González Ortega, un pueblo que combina, quizás mejor que ningún otro en Zacatecas, los 3 ejes de este episodio. Es sede de una zona arqueológica con una pirámide circular poco común en Mesoamérica, considerada una de las más antiguas del estado, con evidencia de ocupación humana ininterrumpida durante más de 1700 años, desde antes de nuestra era hasta la llegada de los españoles. Su nombre en náhuatl significa la morada de los dioses. Es, al mismo tiempo, un pueblo mágico con casas coloniales que, según reportes inmobiliarios regionales, se cuentan entre las más económicas del estado, y en los últimos años ha aparecido también en reportes de seguridad por su cercanía a rutas disputadas por el crimen organizado, lo que ha generado episodios de tensión que llevaron incluso a suspensiones temporales de actividad turística en la zona. Ahí fue cuando entendí por qué nadie habla de este lugar. No porque no tenga nada que ofrecer, sino porque ofrece tanto, historia, misterio, oportunidad, que resulta casi imposible resumirlo en una sola narrativa. Los números no mienten, pero la historia detrás sí sorprende. Zacatecas es, en el fondo, un espejo de algo que se repite en muchas partes de México. La riqueza y el abandono conviven en el mismo territorio, muchas veces separados apenas por unos kilómetros. Pueblos que nacieron de la plata y murieron con ella. Mujeres que hace siglos fueron perseguidas por brujería en los mismos lugares donde hoy familias enteras huyen de la violencia. Ruinas que perdieron a su gente hace 1000 años y pueblos que la están perdiendo ahora mismo. Por razones distintas pero con el mismo resultado,
casas vacías, calles en silencio y una historia que sigue escribiéndose aunque casi nadie la esté mirando. La pregunta que me queda y que te dejo a ti es esta: ¿Zacatecas es un secreto bien guardado o simplemente un México que decidimos no ver?